Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Los estudiantes de la Royal Academy estaban atrapados en su vida diaria, despertándose temprano y temprano, asistiendo a clases y yendo a los campos de entrenamiento. Esta rutina era la misma para todos, incluido Kyle. Sin embargo, a diferencia de los otros estudiantes trabajadores que practicaban día y noche, él no era tan optimista. Solo dedicaría unas pocas horas de práctica antes de terminar el día. 4. Claro, tenía un fuerte deseo de volverse poderoso después de descubrir su línea de sangre, pero no tenía ningún asunto urgente que atender. Además, las personas que conocía eran capaces de cuidarse a sí mismas. Es por eso que, a pesar de que tenía ese deseo de volverse poderoso, no tenía prisa como Alet, que había visto el mundo casi desmoronarse. Mientras tanto, Alet, que vigilaba de cerca a Kyle, se sorprendió cada vez más durante sus sesiones de entrenamiento. En solo un mes, el progreso de Kyle fue equivalente al de alguien que había practicado durante al menos un año. Durante sus sesiones de entrenamiento, Kyle siempre terminaba en el lado perdedor, pero a medida que pasaba el tiempo, sus movimientos se volvieron más suaves y poderosos. Lo que asombró aún más a Alec fue que Kyle ni siquiera practicaba esos movimientos específicos. Era como si Kyle hubiera estado observando a todos en los campos de entrenamiento todo el tiempo y hubiera utilizado esos movimientos cuando luchó contra Alec. Además de Alec, Kyle también entrenó con Cárcel. La primera vez que Cárcel peleó contra Kyle, no solo él, sino todos en el campo de entrenamiento quedaron atónitos. A pesar de que Kyle finalmente perdió, logró enfrentarse cara a cara con Cárcel durante más de 5 minutos. Fue increíble considerando que el talento de Kyle era menor que el de Cárcel. En medio de todo, Alex se sintió un poco frustrado. Después de todo, él, Cárcel y los demás practicaban toda la noche y, a veces, incluso Nine se unía. Pero Kyle se iría en el momento en que el sol insinuara siquiera la puesta de sol. Kyle era perezoso, no solo un poco, sino demasiado perezoso. De todos modos, el talento que Kyle mostró en solo un mes fue suficiente para hacer que otros sintieran envidia. Liam, el instructor de entrenamiento, también estaba asombrado por la actuación de Kyle. Estuvo tentado de tomar a Kyle como discípulo, pero cuando Aliza le dijo que el talento de Kyle era solo de rango B, Liam no tuvo más remedio que suspirar. ¿Cuál es el punto de un potencial tan increíble cuando no puede ir más allá del rango B? Le pareció una pena que alguien como Kyle tuviera tan poco talento. Si solo tuviera un talento de rango S o superior, fácilmente podría rivalizar con alguien como Alec. Kyle también se acercó un poco más a Alec y Cárcel debido a que entrenaban mucho entre ellos. Al principio, encontró sospechoso el comportamiento amistoso de Alec porque incluso cuando lo ignoraba, Alec intentaba acercarse a él. Pero a medida que pasaba el tiempo y veía que Alec seguía siendo demasiado amigable, Kyle pensó que tal vez malinterpretó sus buenas intenciones. Además, pensar en lo mismo durante mucho tiempo no era lo que Kyle haría. Lo encontró molesto y lento. En lugar de pensar y agotar su cerebro, sería mejor que durmiera. La interacción de Kyle y Alec no fue hasta el punto de llamarlos mejores amigos, pero fue suficiente para hacerlos amigos casuales entre ellos. Lara todavía se sentía incómoda con Kyle porque ella lo ignoró primero. También era demasiado para ella ir y sentarse con él y fingir que no pasó nada. Es por eso que siempre arrastraba a Mia a los asientos traseros, lo que dejaba a Alec sin más remedio que unirse a ellos. Sin embargo, Alec fue el primero en llegar al rango E. Estaba al borde de un gran avance antes de ingresar a la academia, pero alguien le robó su misión durante la evaluación de clasificación, por lo que tuvo que esperar un avance natural. En el momento en que Alec alcanzó el rango E, hubo un alboroto en la Royal Academy. Alcanzar un rango tan alto a una edad tan temprana fue un logro notable. El subdirector Josh visitó personalmente a Alec y lo elogió frente a toda la clase. Josh quería inculcar un sentido de competencia en los estudiantes y quería recordarles que practicaran duro o enfrentaran las consecuencias de ser expulsados de la academia. Kyle, que estaba sentado con 9, no podía entender por qué el subdirector lo miraba con tanta frialdad.
Estaba trabajando duro y recibiendo elogios de todos, entonces, ¿por qué el subdirector lo miraba? Poco sabía que cada vez que mostraba pereza, George lo atrapaba y se ponía furioso. El subdirector tuvo que contenerse para no echar a Kyle de la academia. Nadie sabía si era solo una coincidencia o si la suerte de Kyle se había acabado. A la mañana siguiente, como de costumbre, Kyle se despertó y comenzó a prepararse para la clase. Pero justo antes de que pudiera abrir la puerta del dormitorio, notó que faltaba algo. Rápidamente se dio la vuelta y miró la mesa en la habitación. Había ropa esparcida encima, pero nada más. ¿Dónde está el huevo? Kyle entró en pánico. Corrió hacia la mesa, recogió toda la ropa y buscó debajo, pero no encontró nada. Al instante, comenzó a sudar. Recordaba claramente haber visto el huevo antes de irse a dormir. ¿Cómo podía ser tan descuidado? Le había prometido al Fénix que se encargaría de él. Maldita sea. Caminó hacia la cama, listo para tirar las sábanas a un lado y registrar toda la habitación. Pero antes de que pudiera, algo duro golpeó su pie izquierdo. Kyle miró hacia abajo y respiró aliviado mientras recogía el huevo del suelo. ¿Por qué estás aquí? Casi me asustas. Entrecerró los ojos cuando notó que el color rojo del huevo comenzaba a cambiar a un tono ardiente profundo. ¿Va a eclosionar? Se acercó a la mesa, con el rostro lleno de curiosidad. Quería estudiar más el huevo, pero llegaba tarde a clase. Entonces, Kyle rápidamente colocó el huevo encima de la ropa y se preparó para irse. Cuando volvió a mirar el huevo, se sorprendió al verlo temblar. Cuando dio un paso atrás, parecía que el huevo estaba tratando de seguirlo. ¿Qué diablos? Exclamó, frustrado. Esta cosita. ¿Qué pasaría si volviera a caer al suelo después de que se fuera? Podría romperse esta vez. Si vas a salir del cascarón, sal ya. No puedo cargarte todo el tiempo. Es peligroso. Kyle recogió el huevo y lo colocó dentro de una pequeña bolsa con un suspiro. Se ató la bolsa a la cintura antes de dirigirse finalmente al salón de clases. Dentro de una lujosa sala del castillo en el reino Escalante, todos los peces gordos de todos los reinos del continente este dieron a conocer su presencia para una importante discusión. La sala era espaciosa y estaba llena de múltiples proyecciones flotantes de diferentes tamaños. Un hombre guapo con cabello dorado, que parecía tener 30 y tantos años, se sentó en un sofá en el medio de la habitación, con una expresión seria. Era Cedric von Ainsworth, el rey del reino Escalante. Sentado a su izquierda había otro hombre de mediana edad, Valenza, mientras que otro hombre llamado Evan ocupaba el espacio a su derecha. Eran sus dos ayudantes de confianza, los poderosos duques del reino de Escalante. En cada reino, los nobles tenían títulos y ejercían una influencia significativa. La jerarquía incluía al rey barra reina, duque barra duquesa, marqués barra marquesa, conde barra condesa, vizconde barra vizcondesa y barón barra baronesa. El silencio fue abruptamente roto por una voz resonante que emanaba de una de las proyecciones más grandes que flotaban en la habitación. Es justo lo que esperábamos. La proyección mostraba a un anciano vestido de blanco, sentado con las piernas cruzadas en lo alto de un árbol. El anciano suspiró con una expresión complicada. Si el subdirector George hubiera visto al anciano, lo habría reconocido de inmediato. El anciano no era otro que el director de la Royal Academy, que se había marchado hacía unos meses sin decirle una palabra. En el momento en que las noticias sobre la actividad inusual de los monstruos cerca de las fronteras llegaron al director, no perdió el tiempo. Inmediatamente abandonó el reino y se dirigió directamente al bosque oscuro. Y, tal como todos habían temido, descubrió evidencia innegable de un señor monstruo que nació en las profundidades del bosque oscuro. El director dejó escapar un suspiro. La última vez que un señor de los monstruos emergió y atacó la civilización del planeta azul, un continente entero fue destruido. Al final, todos los demás continentes unieron sus fuerzas para derrotar al señor de los monstruos. Al escuchar sus palabras, estalló una apasionada discusión en la sala. Los individuos que aparecían en las proyecciones eran reyes de varios reinos, cada uno expresando sus preocupaciones. Si realmente apareciera un señor de los monstruos, el continente del este, al ser el más cercano al bosque oscuro, sería su objetivo principal. Y según los registros históricos, la destrucción causada por un señor de los monstruos estaba más allá de su escaso poder para detenerla. El continente oriental tiene un total de 5 reinos. Entre estos 5 reinos, el reino Escalante destaca como uno de los más grandes y ricos debido a su pujante economía. Actualmente, el individuo más poderoso dentro del continente oriental era el director de la Royal Academy.
Había logrado la notable hazaña de alcanzar el rango SSS hace unos años. De todos modos, todos en la sala sabían que, a excepción del continente central que pertenecía a los humanos, no podían confiar en ningún otro continente debido al empeoramiento de la relación entre los humanos y otras razas en los últimos años. El rey Cedric también tenía una expresión sombría al escuchar las palabras del director, pero mantuvo la calma mientras hablaba. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sus palabras golpearon como una tormenta eléctrica, lo que hizo que todos se quedaran en silencio, esperando ansiosamente la respuesta del director. El director, sentado en lo alto del tronco de un árbol, miró al cielo con una expresión seria. El tiempo máximo que tenemos es de 8 años, pero si decide atacar temprano, existe la posibilidad de que sea incluso menos de 6 años. La habitación se llenó de un pesado silencio. Todos entendieron que este era un momento crítico, en el que tenían que utilizar todos los recursos que tenían, o de lo contrario la destrucción sería su único destino. El rey Foran del reino de Whiteland rompió el silencio, abordando otro asunto urgente que había sido eclipsado por la repentina noticia. Las puertas de la Torre de la Oportunidad pronto se abrirán. Debemos comenzar a seleccionar jóvenes talentos, para que puedan crecer fuertes en la torre. Después de todo, serán el futuro de nuestro continente. Cuando terminó de hablar, una figura vestida con atuendo oscuro en una de las proyecciones dirigió su intensa mirada al rey Cedric y al rey Foran antes de pronunciar sus palabras. Tienes razón, Foran. Escuché que recientemente surgieron 2 personas con talento de rango SSS. Uno está estudiando en la Royal Academy, mientras que el otro se está nutriendo en Kingdom Whiteland. Incluso el príncipe Cárcel, el segundo hijo del rey Cedric, despertó un talento de rango SSS. Si mi hija no estuviera estudiando en la Royal Academy, nunca me habría enterado de esto. Al escuchar la noticia de que 2 individuos con talento de rango SSS aparecieron en el reino vecino, todos los presentes se quedaron boquiabiertos en estado de shock. No tenían idea de esto. El rey Cedric frunció el ceño al escuchar al hombre vestido de oscuro, dándose cuenta de que se había olvidado de todo lo demás debido a los eventos recientes. No es como si estuviera tratando de ocultarlo. Acabo de enterarme a través de George que un plebeyo llamado Alec despertó un talento de rango SSS. Y en cuanto a Cárcel, sin mencionarme a mí, ni siquiera le informó a su madre sobre su talento, que tenía un talento mayor que el de su hermano. El rey Foran asintió solemnemente, también compartiendo su propia revelación. En mi reino, una persona llamada Gian, que es un pariente lejano mío, despertó un talento de rango SSS. También fue una sorpresa para mí descubrir esto. El tema de discusión en la sala cambió. Todos se sorprendieron inicialmente, pero luego expresaron felicidad. Si hubieran sabido que el reino vecino tenía a alguien con talento de rango SSS, antes de la noticia del Señor de los Monstruos, habrían tratado de eliminar a esa persona o reclutarla para su lado. Sin embargo, la situación actual es grave. Todos entendieron que si no se unían, se olvidaban de robar talentos, ni siquiera sobrevivirían para ver a la mañana siguiente. La discusión continuó durante unas horas más hasta que las proyecciones comenzaron a desaparecer, dejando solo la proyección del director. El director miró al rey Cedric con el ceño fruncido. ¿Por qué invitaste a ese mago oscuro? Quería mantener ocultas las noticias sobre Alec y Cárcel por un tiempo. Suspiro, ahora todo el mundo lo sabe. El rey Cedric sonrió, observando al anciano refunfuñar como un niño. No te preocupes, ahora no es el momento de esconderte. Comencemos a prepararnos para la Torre de la Oportunidad. El director dejó escapar otro suspiro antes de asentir a regañadientes. La Torre de la Oportunidad era un asunto de suma importancia, especialmente teniendo en cuenta la inminente perdición que les esperaba. Cada continente tenía una torre similar, creada por los antepasados del planeta azul para la generación más joven. Estas torres se abrían una vez cada 20 años y el número de entradas era limitado. Es por eso que cada reino solo podía enviar 100 individuos. Mientras tanto, como de costumbre, Kyle entró al salón de clases con una expresión perezosa, caminando hacia los asientos delanteros y sentándose. El asiento a su lado estaba vacío, parece que hoy fue antes que Nine. No solo 9, incluso el grupo de Alec aún no estaba presente, ya que aún quedaban 15 minutos antes de que comenzara la clase. Kyle bostezó y apoyó la cabeza en la mesa. Planeaba dormir un rato porque esperar a que comenzara la conferencia era bastante aburrido. Pero su sueño fue interrumpido por una voz de pánico. ¿Kyle? Frunció el ceño y miró a 9, que jadeaba pesadamente, como si acabara de correr un maratón.
Se puso de pie y caminó apresuradamente hacia 9. Cálmate, ¿qué pasó? Después de recuperar el aliento, Nine lo miró con una expresión seria. Tengo malas noticias para ti. El ceño fruncido de Kyle se profundizó. Desde la mañana, tenía la molesta sensación de que algo malo iba a suceder. Ahora, al escuchar las palabras de Nine, comenzó a entrar en pánico un poco. 9 miró a Kyle, dudando si debía decírselo. Pero sabía que tenía que compartir todo porque si no, Kyle se enteraría por otra persona. Por alguna razón desconocida, los monstruos cerca de la frontera atacaron repentinamente varias ciudades, causando muchas bajas. La ciudad de Nian fue una de las ciudades atacadas. Recuerdo que eres de allí. La mente de Kyle se quedó en blanco por un momento mientras se estremecía ante la mera idea de que algo le sucediera a su familia. Aunque Nine continuó hablando, estaba demasiado abrumado para comprender completamente sus palabras. Nine notó la expresión oscura de Kyle, y le envió un escalofrío por la espalda, dejándolo un poco asustado. Justo cuando estaba a punto de hablar, Kyle comenzó a caminar abruptamente y salió apresuradamente del salón de clases. Kyle no tenía ningún dispositivo de comunicación que pudiera usar para comunicarse con su familia. Todo lo que quería era dejar la academia de inmediato y ver a su familia. 9 observó su imagen que se desvanecía, dándose cuenta de que era casi la hora de que la profesora Liza entrara al salón de clases. Maldijo en voz baja, pero aún así lo siguió rápidamente. Inicialmente, Nine quería acercarse a Kyle porque lo veía como alguien fuerte. Sin embargo, después de pasar un mes entero juntos, realmente se preocupó por Kyle. Después de salir corriendo del salón de clases, Kyle no sabía qué hacer, ya que salir de la academia sin permiso era un no. Con las palmas sudorosas y una expresión en blanco, reflexionó sobre su próximo movimiento cuando Nine lo agarró por el hombro, tratando de calmarlo. No te preocupes, todo estará bien. Asumamos una misión y vayamos juntos. Kyle miró a Nine y, al escuchar sus palabras, comenzó a calmarse. Apretó los puños y asintió, dándose cuenta de que ahora no era el momento de la impulsividad. Se dirigieron apresuradamente a la sala de la misión, sin prestar atención a su entorno. Kyle se acercó a la junta de misiones y eligió una misión al azar. 9 hicieron lo mismo, y ambos entregaron las páginas de la misión elegidas al joven detrás del mostrador de recepción. El joven miró a Kyle con los ojos entrecerrados, encontrándolo algo familiar. «Oh, eres tú». El joven murmuró con desdén. También miró a 9, que tenía una sonrisa incómoda. Sin darles una segunda mirada, registró sus nombres. Estas misiones de recolección de hierbas se publicaron ayer. Tienes 2 semanas para completarlos y regresar con los artículos. A Kyle no le importaba la forma en que hablaba el joven. Después de confirmar la misión, rápidamente salió del salón con 9. Se dirigieron directamente a la matriz de teletransportación fuera de la academia. Las calles frente a la academia estaban llenas de varias tiendas que vendían núcleos de habilidades, artes, ropa y artículos de primera necesidad. Kyle revisó su anillo de almacenamiento y encontró algunas piedras de maná. Solo eran suficientes para que una persona viajara. Al ver su expresión preocupada, Nine dejó escapar un suspiro. Puedo pagarme a mí mismo. Kyle se sintió aliviado y no hizo más preguntas. Esperaron su turno y usaron la matriz de teletransportación para ir directamente a la ciudad capital. Después de llegar a la ciudad capital, Kyle se sentía nervioso debido a los efectos secundarios de la matriz de teletransportación. Debido a eso, les tomó 1 hora encontrar la matriz de teletransportación que se dirigía directamente a la ciudad de Nian. Pero como había una gran multitud de personas que se dirigían hacia la ciudad de Nian, les tomó otra hora antes de que fuera su turno. Cuanto más tiempo pasaba, más ansioso se sentía Kyle. Sus preocupaciones empeoraron cuando llegaron a la ciudad de Nian, porque lo único que esperaba su llegada eran edificios destruidos. Cuando Kyle se fue, la pequeña ciudad estaba llena de todo tipo de personas ocupadas en su vida diaria. Pero ahora, el cielo estaba lleno de nubes grises y la atmósfera alrededor de la ciudad era sombría. Innumerables personas corrían de aquí para allá, tratando de encontrar ayuda o salvar a alguien más. No había monstruos vivos a la vista, porque los guardias con armas llenas de sangre patrullaban la ciudad. Sin embargo, parece que los refuerzos de la ciudad capital llegaron un poco tarde, ya que había bastantes cadáveres tirados por ahí. Kyle miró a su alrededor. Viviendo en un mundo lleno de gente cruel, había visto cadáveres antes, pero era la primera vez en su vida que se sentía tan enojado. Sus pies se sentían pesados y su corazón temblaba ante la mera idea de ver su casa en una condición similar. Mientras tanto, Nina lo siguió en silencio, sin decir mucho.
Después de presenciar el estado de la ciudad, todo lo que podía hacer era esperar lo mejor. Después de caminar en silencio durante unos 30 minutos, llegaron frente a uno de los edificios más grandes de la ciudad. El área alrededor de la casa se veía mejor que cualquier otro lugar que hubieran visto en su camino. Kyle vio un rostro familiar y exhausto de pie junto a las puertas, conversando con algunos sirvientes. Cuando vio al hombre de mediana edad, Kyle dejó escapar un suspiro de alivio y corrió apresuradamente hacia él. «Padre». El barón Noan se dio la vuelta al escuchar una voz familiar que lo llamaba por detrás. Su ropa estaba arrugada y manchada de sangre. Al ver a Kyle corriendo hacia él, su rostro cansado se iluminó con una momentánea chispa de felicidad. A Kyle no le importaba el fuerte hedor a sangre que emanaba de su padre. Con una expresión de alivio, abrazó con fuerza al anciano. Después de un minuto, Kyle finalmente soltó a su padre del abrazo y preguntó en un tono preocupado: «¿Dónde están el mayor y el segundo hermano?». El barón Noan permaneció en silencio, con una expresión triste. Kyle notó instantáneamente sus ojos ligeramente llorosos y su voz tembló un poco. «¿Están bien, verdad?». Al no obtener ninguna respuesta del anciano, el agarre de Kyle se aflojó y dio un paso atrás con una expresión en blanco. «¿Por qué papá no dice nada?». Miró a los sirvientes cercanos, su cabeza palpitaba con dolor de cabeza. «¿Dónde están mis hermanos?». Su voz era más tranquila esta vez, pero su rostro permaneció inexpresivo. Entre los sirvientes, un anciano con traje de mayordomo se le acercó rápidamente. El viejo mayordomo miró a Kyle, luego bajó la cabeza, evitando el contacto visual con esos ojos intimidantes. Como mayordomo de la casa desde hace mucho tiempo, había cuidado a Kyle desde una edad temprana, sabiendo que era perezoso y despreocupado. Ahora, al ver a Kyle exudar una aura tan poderosa, se preguntó cómo el joven maestro había cambiado tanto en solo un mes. Hace solo 2 días, cuando los monstruos atacaron, las cosas estaban realmente terribles. Algunos parientes lejanos sugirieron ponerse en contacto con Kyle, que estudiaba en la Royal Academy, en busca de ayuda. Después de todo, la academia tenía muchas personas poderosas. Sin embargo, el padre de Kyle, el barón Noan, rechazó la idea porque entendía que incluso si le informaban de la situación, no tendría mucha influencia. También sabía que si le decían a Kyle, el niño se apresuraría de inmediato sin considerar nada más. El mayordomo suspiró, dándose cuenta de que ahora que Kyle estaba aquí, no podían ocultarle nada. «Me alegra ver que estás bien, joven maestro. Por favor, sígueme». Kyle siguió en silencio al viejo mayordomo que solía regañarlo durante su infancia. El dúo pronto pasó por el jardín que alguna vez fue hermoso, ahora lleno de ramas de árboles rotas. Kyle respiró el hedor persistente de la sangre y notó los cuerpos sin vida de algunos monstruos esparcidos por la hierba, pero permaneció en silencio. Incluso si quería hablar, las palabras parecían atascadas en su garganta. Después de caminar por el pasillo vacío, llegaron frente a la habitación más grande de la casa. El mayordomo se volvió hacia Kyle, su expresión seria. Debido al repentino brote de monstruos, tanto el maestro Neón como el maestro Rai, junto con otras personas poderosas de la ciudad, lucharon con valentía. También pudieron evacuar a la mitad de los ciudadanos. La mirada de Kyle permaneció fija en las puertas de la habitación. Quería entrar corriendo y ver la situación, pero esperó pacientemente a que el mayordomo terminara sus palabras. Todo parecía estar bien, y los refuerzos llegaron después de unas horas. Pero de repente, el líder de los monstruos desató una habilidad de veneno letal sobre el grupo que luchaba en el frente. Era una pitón de rango A, y tanto el maestro Neón como el maestro Rai resultaron heridos en el ataque sorpresa. Inicialmente, no parecía demasiado grave, pero después de 3 horas, los heridos por el veneno cayeron en coma. En este momento, los curanderos de la ciudad capital están haciendo todo lo posible para salvarlos. Después de que el mayordomo terminó, se dio la vuelta y abrió la puerta. Kyle entró en la habitación con pasos lentos e inestables. Solo después de unos segundos, hizo una pausa, con los ojos fijos en las 4 camas de la habitación. En un instante, su mirada se posó en los 2 rostros familiares que había estado anhelando ver. Su respiración era dificultosa, su tez pálida y extrañas venas negras se extendían por sus cuerpos. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Kyle se quedó congelado frente a la puerta, observando los frenéticos intentos de los curanderos por estabilizar a los pacientes, pero parecía que nada funcionaba. «No puedo hacer nada». Sus palmas se pusieron sudorosas y se sintió inútil por primera vez en su vida. Si hubiera sido más fuerte, tal vez podría haberlos ayudado, y esto no habría sucedido. Todo es culpa mía, a pesar de ser más maduro que sus compañeros, Kyle tenía solo 16 años.
Sus hermanos luchaban por sus vidas justo delante de él, y todo lo que podía hacer era verlos sufrir. Su mano tembló, pero luego una mano lo agarró por el hombro. Kyle levantó lentamente la cabeza para mirar al anciano. «Papá». Los ojos del barón Noan se llenaron de lágrimas y se aferró a su hombro con fuerza. «Estarán bien». Kyle, que estaba al borde de las lágrimas, luchó por contenerlos. Miró a su padre y apretó los puños. «¿Qué estoy haciendo?» «Están luchando con todo lo que tienen. ¿Cómo puedo perder la esperanza?» El corazón de Kyle comenzó a calmarse cuando encontró coraje en la presencia de su padre. Miró a las 4 personas acostadas en camas separadas y, por un breve momento, una hermosa luz verde brilló en sus ojos antes de desvanecerse por completo. El viejo mayordomo que estaba detrás del dúo miró la cara desconocida que Kyle había traído. Se acercó a Nine y, al enterarse de que Nine era compañero de clase y amigo de Kyle, se disculpó e instruyó a algunos sirvientes para que guiaran al joven a una habitación ordenada. Sin embargo, Nine rechazó la oferta y optó por cumplir las misiones que habían emprendido antes de dejar la academia. Después de decirle al mayordomo que le entregara un mensaje a Kyle, partió en busca de las siervas de la misión. Después de estar de pie durante una hora, el barón Noan y Kyle fueron al estudio para esperar a que los curanderos trajeran noticias. El tiempo parecía pasar lentamente mientras Kyle caminaba dentro del estudio. No podía quedarse quieto, comer ni beber nada. Finalmente, después de un largo día, el curandero principal salió de la habitación. Desafortunadamente, la noticia que dio no fue lo que Kyle ni nadie quería escuchar. Después de hacer todo lo posible y usar una de las mejores pociones curativas, los curanderos pudieron estabilizar las condiciones de los pacientes, pero fue solo temporal. El veneno de pitón actuó demasiado rápido y, antes de que pudieran eliminarlo, se extendió por las venas de los pacientes y causó un daño significativo en sus corazones. El curandero explicó que incluso si usaban regularmente pociones de alto nivel para estabilizar a los pacientes, solo podrían sobrevivir un máximo de 8 meses. La noticia golpeó al barón Noan como un rayo, lo que lo hizo desplomarse en la silla de estudio. Kyle golpeó la pared con el puño. Se negó a aceptarlo. No hay forma de que pueda dejar morir a sus hermanos. Con la frente sudorosa, miró al curandero con una expresión desesperada. ¿Estás seguro de que no hay otra manera? Creo que debe haber algo que podamos hacer para salvarlos. Maldita sea. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa si hay un rayo de esperanza. Pagaré cualquier precio. El sanador miró a Kyle, notando que había perdido por completo la compostura. Después de reflexionar por un momento, el sanador vaciló, como si recordara algo aparentemente imposible. Puede haber una manera. La mirada de Kyle se encontró con la del curandero y apretó los puños con fuerza. No importa lo que sea. Haré cualquier cosa para salvarlos. Elixir de vida. Tos. La habitación cayó en un silencio silencioso como si se pudiera escuchar la caída de un alfiler. Todos los presentes, incluido el curandero, eran conscientes de lo precioso que era el elixir de la vida. El curandero se aclaró la garganta y continuó con una expresión dura. El elixir no es una poción ordinaria o algo que pueda crearse fácilmente. Es una hierba rara que se encuentra en lo profundo del bosque oscuro. Esta hierba tiene 9 hojas, y se necesitan al menos 500 años para que una hermosa flor incolora florezca encima. Kyle cerró los ojos por un momento, plenamente consciente del impacto del elixir en todos. Era una hierba muy buscada, deseada por casi todo el mundo. Decían que mientras estuvieras vivo, el elixir de la vida podía curar cualquier enfermedad, incluso las que estaban al borde de la muerte. Sin embargo, su rareza planteó un problema. Para una persona promedio, conseguir o tropezar con el elixir de la vida era casi imposible. E incluso si apareciera milagrosamente en el mercado, los nobles ricos no dejarían ir fácilmente una hierba tan valiosa. Han pasado más de 300 años desde la última vez que el elixir apareció en el reino escalante. Miró a su padre, que parecía haber perdido toda esperanza. Como comerciante, el barón Noan había acumulado una gran riqueza a lo largo de los años. Podía comprar pociones de alta calidad para sus hijos, pero sabía que el elixir de la vida estaba más allá de sus posibilidades. La desesperación era evidente en su rostro y las lágrimas brotaron de sus ojos. Kyle negó con la cabeza levemente, negándose a ceder tan fácilmente. Se acercó a su padre con una mirada seria en su rostro. Pase lo que pase, encontraré el elixir, incluso si tengo que ir al bosque oscuro. El barón Noan miró a Kyle con los ojos húmedos, sabiendo que sus 2 hijos mayores estaban al borde de la muerte. La idea de que algo le sucediera a su hijo menor era insoportable. Kyle.
Se atragantó, antes de negar con la cabeza. Entendió su impotencia. Ver morir a sus hijos mientras se sentía impotente lo hacía sentir inútil y avergonzado. Kyle miró a su padre y le dio un ligero golpecito en el hombro. Podía entender los pensamientos de su padre, pero ¿cómo podía dejar que sus hermanos murieran frente a sus ojos? No puedo dejarlos morir. Después de darle al anciano una última mirada, se acercó al mayordomo y le pidió que lo siguiera afuera. El barón Noan quería detenerlo, pero ni siquiera podía decirle una palabra. Todo lo que podía hacer era ver cómo la figura de Kyle se desvanecía, saliendo de la habitación. Después de salir de la habitación con una actitud tranquila, Kyle le indicó al mayordomo que reuniera todos los registros de sus fondos actuales. El viejo mayordomo miró su imponente figura con emociones encontradas y dejó escapar un suspiro antes de asentir. Kyle tardó medio día en recolectar todo el dinero que tenían. Dividió la cantidad total en diferentes porciones. Primero para las necesidades básicas del hogar, y luego le encargó a un sirviente de confianza que comprara suficientes pociones de alta calidad para los próximos 8 meses. A continuación, habló con los curanderos y los convenció de que se quedaran y cuidaran a los pacientes durante los próximos 8 meses. Se aseguró de proporcionarles suficientes fondos y aseguró a todos los curanderos generosas recompensas a su regreso. Después de eso, sin importarle las consecuencias, comenzó a prepararse para aventurarse en el bosque oscuro porque sabía que incluso si el elixir aparecía dentro del reino, no había forma de que pudiera obtenerlo. Prometí traer el elixir, incluso si tengo que buscar en todo el bosque oscuro. A Kyle no le importaba el peligro ni a sí mismo. Mientras pudiera salvar a sus hermanos, haría cualquier cosa. En medio de los innumerables pensamientos que se arremolinaban en su mente, la idea del fracaso nunca cruzó sus pensamientos. Era una sensación nueva y desconocida, como si pudiera lograr cualquier cosa siempre que lo intentara. Kyle estaba ocupado empacando y manejando los asuntos domésticos cuando Nine regresó con los artículos para ambas misiones. Nine también trajo noticias que cambiaron sus planes de entrar en el bosque oscuro. La Torre de la Oportunidad estaba programada para abrir en un mes, el único lugar después del bosque oscuro donde estaba garantizado encontrar el elixir de la vida. En la Royal Academy, todo iba como de costumbre. La profesora Liza entró al salón de clases y frunció el ceño. ¿Están ausentes otra vez? Hoy marcó el tercer día en que tanto Kyle como Nine estuvieron ausentes. Aliza había recibido información a través del salón de la misión de que habían asumido una misión. Sin embargo, al ver que no habían regresado incluso después de que habían pasado 3 días, Aliza estaba bastante furiosa. Por lo general, los nuevos estudiantes en la academia no asumen misiones de inmediato. Por lo general, se enfocan primero en mejorarse a sí mismos. Esta era la segunda vez que Kyle tomaba una misión, y Aliza lo habría entendido si se trataba de una misión que involucraba cazar monstruos. Pero la misión que él y Nine tomaron fue simplemente recolectar algunas hierbas. Y para empeorar las cosas, estas hierbas ni siquiera eran raras. Se podían encontrar fácilmente en las montañas que rodean la academia. ¿Cuánto tiempo puede llevar recolectar algunas hierbas? ¿Qué diablos están haciendo? Sabía que Kyle había estado mostrando mucha mejora recientemente. La hizo feliz ver a alguien con poco talento mejorar tan rápidamente. Sin embargo, ahora que desapareció sin decirle una palabra, estaba comenzando a cambiar su perspectiva de Kyle. También se llevó a Nine con él. Si quieres deambular, ve solo. Aliza sintió que Kyle había sido una mala influencia para Nine. Nine solía ser muy trabajador, pero recientemente, había estado siguiendo mucho a Kyle y descuidando su entrenamiento. Alec también estaba un poco preocupado por no ver a Kyle durante 3 días consecutivos. Fue a su dormitorio para verificar, pero no encontró a nadie allí. Hace unos días, volvió a usar su habilidad de evaluación en Kyle, pero los resultados fueron los mismos que antes. Tenía curiosidad por saber qué había estado haciendo Kyle últimamente. Después de preguntar en la clase, finalmente recibió noticias de un compañero de clase que dijo que vieron a Kyle y Nine tomando una misión y saliendo de la academia. Alec quería preguntar más sobre por qué Kyle se fue repentinamente, pero el sistema, que había estado en silencio recientemente, inesperadamente le dio una gran misión. Era una misión que no podía permitirse fallar, por lo que se olvidó de averiguar más sobre Kyle. Misión. Esx 1. Entra en la Torre de la Oportunidad y consigue la Espada del Poder antes que nadie. Recompensa. 2 subrangos aumentan. Habilidad de rango 1, S. Pena. -1 rango. La espada irá a las manos equivocadas. Tiempo restante. 7 meses.
A la mañana siguiente, Kyle se encargó de todos los asuntos domésticos antes de decidir irse a la academia con 9. Necesitaba ingresar a la Torre de la Oportunidad, y la mejor manera de hacerlo era a través de la academia. Como el barón Noah no estaba en buenas condiciones para manejar todo mientras estaba fuera, Kyle le pidió al mayordomo, que había estado sirviendo a la casa durante 25 años, que tomara decisiones y se ocupara de otros asuntos domésticos. No le preocupaba que el mayordomo hiciera algo a sus espaldas porque el anciano había estado con su familia desde su infancia. Kyle entró en la habitación de su padre y le aseguró una vez más que definitivamente traería de vuelta el elixir de la vida. Todo lo que el barón Noah tenía que hacer era esperar y no perder la esperanza. Al principio, el anciano dudó, pero cuando se enteró de que Kyle entraría en la Torre de la Oportunidad en lugar del peligroso bosque oscuro, estuvo de acuerdo. La torre era mucho más segura en comparación con el bosque, donde la muerte era común. Kyle revisó la mansión y encontró la única espada de rango D disponible. La espada que estaba usando no estaba clasificada. Recientemente, mientras practicaba su arte con la espada, se dio cuenta de que necesitaba un arma mejor para ejecutarlo a la perfección. 2 en cada continente, las armas también se dividen en categorías clasificadas y no clasificadas. Las armas sin clasificar son menos poderosas porque están hechas de materiales regulares. Las armas clasificatorias son más resistentes y duraderas, ya que requieren más tiempo y recursos para construirse. Cuanto más alto sea el rango, más poderosa será el arma. Por último, Kyle fue a ver a sus hermanos una vez más y, desafortunadamente, su condición no era mucho mejor que antes. En lugar de mejorar, su condición parecía haber empeorado a medida que las líneas negras que se extendían por sus cuerpos se volvieron más vívidas. Los otros 2 pacientes que resultaron heridos junto a sus hermanos durante el brote de los monstruos también estaban siendo atendidos por los curanderos. Kyle no sabía de dónde eran porque solo eran algunos aventureros que decidieron ayudar durante el ataque del monstruo. Preguntó por ahí, pero no pudo encontrar a sus familias. Por eso pidió a los curanderos que los cuidaran hasta que aparecieran sus familias. Kyle se sentó junto a sus hermanos por un rato, con una expresión cálida, y comenzó a hablar sobre su experiencia dentro de la academia. Sabía que no podrían escucharlo porque estaban en coma, pero solo quería decirles que su hermano pequeño, que siempre era golpeado por ellos debido a su naturaleza perezosa, había crecido. Después, Kyle y Nine abandonaron la mansión juntos. Mientras estaban parados frente a la casa, Kyle se dio la vuelta y echó un último vistazo a las puertas, lo que provocó una avalancha de recuerdos nostálgicos. Es difícil creer que solo ha pasado poco más de un mes desde que se fue a la academia. ¿Quién podría haber predicho que las cosas resultarían así? Kyle comenzó a caminar después de contemplar el jardín de la mansión, que aún estaba en construcción. Pertenecía a su difunta madre. Mientras el dúo viajaba, notaron que los edificios circundantes se habían erigido rápidamente en solo unos días. La atmósfera en la ciudad parecía menos sombría, con todos volviendo a sus ocupadas vidas y tratando de superar la reciente tragedia. Sin embargo, para aquellos que perdieron a sus seres queridos, el dolor siempre permanecería. Durante su viaje, Nine notó algunos cambios sutiles en la apariencia de Kyle. Las puntas del cabello negro de Kyle, que antes eran ligeramente plateadas, ahora eran más notables y brillantes. Además, había un toque de color esmeralda en el centro de los ojos negros de Kyle. Al principio, Nine no prestó mucha atención a estos cambios, pero a medida que pasaba más tiempo con Kyle, no pudo evitar notarlos. El color del cabello está bien, pero ¿cómo puede cambiar el color de los ojos de alguien? Nine suspiró, dándose cuenta de que cambiar el color natural de los ojos de alguien era imposible. Dejó de pensar demasiado y negó con la cabeza. Nine y Kyle llegaron a la academia en solo 6 horas, sin tomar ningún descanso en el camino. El dúo estaba ansioso por aprender más sobre la próxima apertura de la Torre de la Oportunidad. Y tal como esperaban, en el momento en que ingresaron a la academia, todos estaban hablando de la torre. Su primera parada fue el salón de la misión para enviar sus artículos de la misión. Sin embargo, el joven detrás de la recepción les dio una mirada desdeñosa y ni siquiera se molestó en responder. Kyle no dejó que le molestara, ya que estaba acostumbrado a ese trato. Pero para Nine, fue una historia diferente. Tenía ganas de llorar porque era la primera vez que alguien lo menospreciaba. Con su talento natural y su arduo trabajo, no estaba acostumbrado a ese trato. Después de eso, el dúo comenzó a seguir a un estudiante de primer año que les dijo que el subdirector George iba a hacer un anuncio. Como resultado, todos los estudiantes de primer y segundo año debían reunirse en el centro de la academia. Les tomó unos 10 minutos llegar al centro de la academia.
El centro de la academia era un gran espacio abierto rodeado de edificios, y había una pequeña plataforma instalada en un extremo. Frente a la plataforma, todos los estudiantes de primer y segundo año se habían reunido, creando una multitud de casi 400 personas. Todos tenían curiosidad por el anuncio inesperado y esperaban ansiosamente la llegada del subdirector George. De todos modos, la mayoría de la gente ya había adivinado la razón detrás del repentino anuncio. Fue porque algunos de los estudiantes que estudiaban en la academia eran nobles. Sus familias les habían informado sobre la torre incluso antes de ingresar a la academia. Como tanto Kyle como Nina llegaron un poco tarde, terminaron parados en la parte posterior de la multitud. Mientras esperaba al subdirector, Kyle vio a Alec y su equipo parados más cerca de la plataforma. No pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa agridulce. Era muy fácil verlos entre la multitud, con su aspecto extraordinario. Parecía que estaban bendecidos por los cielos, no solo con su apariencia sino también con su increíble talento que podía hacer que cualquiera sintiera envidia. Kyle parpadeó y recordó que cuando ingresó por primera vez a la academia, pensó que estaban fuera de su alcance. Sabía lo que podía y no podía lograr, pero ahora, mientras los miraba, su perspectiva había cambiado por completo. Acercarse a ellos ya no parecía tan difícil. Tal vez, sin siquiera darse cuenta, estaba empezando a pensar que algún día podría incluso superarlos. Es un gran contraste con sus pensamientos anteriores después de enterarse de su línea de sangre, donde solo pretendía alcanzar su nivel algún día. Mientras reflexionaba sobre todo esto, ni siquiera se dio cuenta de cómo sus pensamientos, una vez despreocupados, se estaban transformando. ¿Fue todo por el incidente de su hermano? ¿O había algo más en juego? Desafortunadamente, nadie en el planeta parecía lo suficientemente capaz de notarlo o explicárselo. Interrumpiendo a Kyle de sus pensamientos, estaba la voz retumbante del subdirector. Hola a todos, sé que todos han estado trabajando duro y aprendiendo cosas nuevas aquí en la academia. En primer lugar, quiero disculparme por reunirlos a todos aquí sin previo aviso. Sé que probablemente estés ocupado entrenando o preparándote para los próximos exámenes. Pero hay un anuncio importante que tengo que hacer hoy. Kyle miró hacia la plataforma donde estaba el subdirector. A su izquierda estaba el profesor Liam, y detrás de él había otros 4 profesores. Miró a su alrededor, con la esperanza de ver a la profesora Liza, pero no la encontraba por ningún lado. Finalmente, después de una pequeña charla, el subdirector Josh llegó al tema que todos habían estado esperando ansiosamente. Anunció que la Torre de la Oportunidad, que se abre cada 20 años, se inaugurará el próximo mes. Al igual que la última vez, se han asignado 100 plazas a cada reino del continente oriental. Kingdom Escalante, como cualquier otro reino, también seleccionará a 100 personas talentosas de la generación más joven. De esos 100 lugares, 14 se han otorgado a la Royal Academy, ya que es la academia mejor clasificada del reino. George no pudo evitar presumir del prestigio de la Royal Academy y de la suerte que tenían los estudiantes de tener la oportunidad de ingresar. Solo cuando el profesor Liam le dio un golpecito en el hombro se detuvo, pero la expresión molesta del subdirector mostró que quería hablar más sobre la academia. George continuó explicando que se asignarían 46 lugares adicionales a las otras academias del reino en función de sus clasificaciones. Para garantizar la equidad, los 40 lugares restantes estarán abiertos al público en general. Cualquiera que viva en el reino puede competir por esos lugares en una competencia que se lleva a cabo en una de las ciudades del lado oeste del reino. Posteriormente, anunció que todos los estudiantes de primer y segundo año de la Royal Academy tendrían la oportunidad de competir por los 14 lugares disponibles reservados para la academia. Sin embargo, los estudiantes de tercer año no eran elegibles para participar debido a la restricción de edad de la torre de 18 años o más. Al escuchar esto, los estudiantes de primer año se pusieron ansiosos, ya que tendrían que competir contra los estudiantes de segundo año por un lugar. Solo había pasado un mes desde que los estudiantes de primer año ingresaron a la academia y sintieron que era injusto enfrentarse a los ya fuertes estudiantes de segundo año. Pero luego, las siguientes palabras de Josh trajeron alivio a todos. Explicó que para garantizar la equidad, se llevarían a cabo 2 competencias separadas dentro de la academia después de una semana. Una competencia sería entre los estudiantes de primer año y la otra entre los estudiantes de segundo año. Se otorgarían 7 lugares a cada año, y ahora dependía de todos los estudiantes probarse a sí mismos y asegurar un lugar. Después de compartir más información sobre la torre, George miró a su alrededor y reconoció los rostros familiares de los estudiantes.
Su mirada se posó en Alet, quien estaba al frente con Cárcel, Lara y Mia, y luego en otros estudiantes que habían demostrado un talento notable. Finalmente, su mirada se posó en un rostro que no había visto en mucho tiempo. Sorprendentemente, el estudiante en cuestión estaba bastante atento y nada perezoso. Kyle, que estaba parado en la parte posterior de la multitud, se centró directamente en el subdirector, absorbiendo toda la información relacionada con la torre. En ese momento, sus miradas se encontraron, y el subdirector pareció un poco desconcertado por la mirada inquebrantable de Kyle. Finalmente, George fue el primero en romper el contacto visual. Este bribón, ¿qué pasa con su mirada? ¿Se ha dado cuenta de que quiero echarlo de la academia? Y sentí una pizca de ansiedad cuando nuestros ojos se cerraron. De ninguna manera, debe haber sido mi imaginación. George negó con la cabeza para aclarar su mente. Luego les indicó a todos que terminaran el día y regresaran a sus dormitorios, ya que se estaba haciendo tarde. Los estudiantes se dispersaron, algunos se dirigieron a sus dormitorios, mientras que otros fueron a entrenar. Kyle y Nine también se dirigieron a sus dormitorios, ya que los últimos días habían sido increíblemente agitados para ellos, especialmente Kyle, que había pasado por muchas cosas recientemente. Al llegar a los dormitorios, Kyle se despidió de Nine y entró en su habitación. Tan pronto como entró, se dirigió directamente a la cama y se dejó caer, luciendo exhausto. Sus ojos se volvieron pesados ya que no había dormido ni un ojo en los últimos días. Por lo tanto, decidió descansar por el día, sabiendo que a partir de mañana, comenzaría a prepararse para el mayor desafío de su vida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, notó que algo temblaba suavemente en su cintura. Oh, me olvidé por completo de ti. Kyle desató el huevo de Fénix que estaba sujeto a su cintura. Con tantas cosas sucediendo últimamente, se le olvidó. Después de sacar el huevo, lo miró por un momento antes de meterlo con la manta. Luego, Kyle se acurrucó debajo de las sábanas, abrazó con fuerza la almohada y cerró los ojos para dormir. La tranquila mañana de Kyle se vio abruptamente interrumpida por un dolor agudo en la mejilla. Con una expresión molesta, trató de enterrar su rostro debajo de la manta, pero desafortunadamente, el picoteo interminable no se detuvo en su rostro. Comenzó a tirar de su cabello. Todavía aturdido, no se molestó en investigar la causa. En cambio, se envolvió con fuerza en la manta, con la esperanza de ignorar el dolor y volver a dormir. Oye, despierta. ¿Tengo hambre? Interrogación de cierre. Kyle se sobresaltó en el momento en que escuchó una voz infantil dentro de su cabeza. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Instantáneamente escaneó la habitación con los ojos entrecerrados para encontrar al dueño de la voz, pero no había nadie. ¿Estoy imaginando cosas? Como todavía era temprano en la mañana, sacudió la cabeza y se preparó para retirarse bajo las sábanas. ¿Me estás ignorando? Interrogación de cierre. Esta vez, la voz en la cabeza de Kyle era tan clara que no podía ignorarla. Rápidamente se sentó, escaneando la habitación con la esperanza de encontrar a alguien, cuando de repente algo suave rozó su mano. ¿Eh? Miró hacia abajo y vio un pequeño pájaro rojo brillante que lo miraba ansiosamente con sus grandes ojos azules. ¿Qué eres? Kyle levantó el pájaro, apenas del tamaño de un puño, con 2 dedos y la miró con curiosidad. Al instante, el pájaro comenzó a retorcerse, tratando de liberarse. 4. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. ¿No sabes cómo levantar suavemente a alguien? Además, ¿por qué sigues durmiendo? Tengo hambre. Dame algo de comer. Al escuchar la familiar voz infantil dentro de su cabeza, Kyle se quedó estupefacto. Tú. Comenzó a decir, pero fue interrumpido por el sonido de algo rompiéndose debajo de su manta. De ninguna manera. Kyle rápidamente quitó la manta y sus sospechas se confirmaron cuando vio los pedazos rotos de lo que solía ser un huevo. Oye, ¿me vas a dejar ir o no? El pequeño pájaro interrumpió, parloteando sin cesar dentro de su cabeza. ¿O debería decir el pequeño Fénix? No estaba seguro, ¿por qué era tan pequeña? Kyle no pudo evitar preguntarse si fue adoptada. Espera, el huevo era pequeño, así que tendría sentido que fuera pequeña, pero no parece un fénix. No me digas que el fénix me dio el hijo de otra persona. ¿Por qué eres tan pequeño? 3. El pájaro pareció ofendido cuando las llamas doradas comenzaron a aparecer alrededor de su cuerpo, pero se aseguró de no dañar demasiado a Kyle. Debido al repentino calor en sus dedos, Kyle soltó al pájaro con una mueca. No soy bajo. Soy un ser legendario. Y aquí estás, siendo ingrata al burlarse de mi apariencia. De todos modos, acabo de salir del huevo, por eso tengo hambre. Así que dame algo de comida.
Kyle miró la expresión orgullosa de la pequeña y esponjosa bola con una expresión complicada. Pensé que iba a tener un fénix como compañero vinculado, pero ¿qué es esta cosa? Definitivamente no es un fénix. En medio de todas las quejas, no podía negar que ella era sorprendentemente fuerte a pesar de su apariencia pequeña y linda. Después de todo, podía sentir su rango. Era el rango, que era incluso más alto que el suyo, como se esperaba de un fénix. O tal vez debería llamarla pájaro. Sacó algo comestible de su anillo de almacenamiento y lo colocó frente al pájaro. Comenzó a comer con entusiasmo y tenía una expresión de satisfacción en su rostro. Luego, ella voló y aterrizó sobre su cabeza. Kyle levantó la vista y sonrió porque, por alguna razón, la encontró linda. Podía sentir una pequeña conexión entre ellos, y debido a eso, también podía sentir una parte de sus emociones. Se preguntó si ella podría hacer lo mismo. Deja de mirar y dame un nombre. Miró a Kyle con sus grandes ojos azules llenos de expectativas. Kyle asintió con seriedad y comenzó a reflexionar sobre un nombre adecuado para su pequeño compañero. Un nombre, HMM. ¿Qué hay de Birdie? ¿O Reddy? Creo que es similar a tu apariencia. Miró a Kyle con los ojos muy abiertos llenos de incredulidad, haciendo que este último dudara de sus habilidades para nombrar. ¿Fue tan malo? ¿Simplemente malo? No, es terrible. Kyle parpadeó, pero luego soltó una risita al tratar de hablar como un adulto con su voz infantil. También notó que ella tenía conocimiento sobre su entorno y podía conversar con él muy fácilmente. Parece que es cierto que los monstruos con inteligencia pueden compartir una parte de su conocimiento con su descendencia. Entonces, ¿qué hay de Vía? Es el nombre de la diosa de la fuerza. Kyle golpeó la cabeza del pájaro que parecía estar divirtiéndose. Está bien, considerando las opciones anteriores, Vía es 1000 veces mejor. Tengo un poco de sueño, así que dormiré. No me despiertes por un tiempo. Está bien. Kyle levantó a Vía de su cabeza y la colocó con cuidado sobre la almohada. Parece que se estaba cansando con demasiada facilidad porque acababa de dejar el huevo. Después, comenzó a prepararse para la clase de la mañana que había estado perdiendo durante unos días. Al igual que él, Nine se despertó y llamó a su puerta. El chico de cabello castaño se dio cuenta de que despertar a Kyle se había convertido en un hábito durante el último mes. Nine suspiró y estaba a punto de llamar de nuevo, pero Kyle abrió la puerta. Luego, comenzaron a caminar juntos hacia el salón de clases. El aula de primer año estaba llena de estudiantes como de costumbre, pero hoy hubo una animada discusión en el interior. Casi todos hablaban de la torre y de la competencia para llenar los 7 lugares reservados para los estudiantes de primer año. Alec y Carcel estaban sentados en la primera fila, donde Kyle y Nine solían sentarse. Lara y Mia estaban sentadas detrás del dúo. Su grupo también estaba discutiendo la próxima competencia, que estaba a solo una semana de distancia. De repente, la puerta del salón de clases se abrió y entraron 2 caras familiares, llamando la atención de todos, ya que eran los últimos en llegar. Alec vio a Kyle y Nine entrar y les hizo señas para que se sentaran junto a él y Carcel. Kyle los saludó y tomó uno de los asientos desocupados junto a Alec, pero no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. ¿Alec guardó estos asientos para mí y Nine? Me pregunto por qué. No estamos tan cerca. Al igual que Mia y Lara, los 4 comenzaron a charlar, pero como siempre, Carcel y Kyle permanecieron callados, asintiendo o hablando solo cuando era necesario. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.